Muy bien, amigos, continuamos nosotros aquí en Economía para Todos y ya conectado Rafael Sagni, que él es gerente de estudios económicos de Comex Perú. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, el tema Perú-México ha sido noticia en las últimas horas. Hemos estado muy atentos incluso a esta conferencia que suele dar por la mañana la presidenta en México. Con respecto a la suspensión de las relaciones diplomáticas, México ya dio su postura. Muchos se preguntarán, ¿esta suspensión de relaciones diplomáticas implica algún impacto o alguna pausa en las relaciones comerciales Perú-México, Rafael? Mira, estrictamente hablando, la ruptura de una relación diplomática no tendría por qué tener una repercusión directa en el comercio exterior, digámoslo para ser un poco más claros. No tendría por qué haber un cierre de fronteras para efectos de intercambio comercial entre ambos países. Sin embargo, todo tipo de anuncio, y en este caso no es un anuncio, es un establecimiento, un decreto, un rompimiento de relaciones diplomáticas, pues genera incertidumbre, un poco de riesgo, seguramente se podrían tomar decisiones anticipadas al respecto de qué podría pasar si mañana más tarde sucede tal o cual cosa. Si, por ejemplo, mañana más tarde se deciden tomar políticas públicas restrictivas o de entrampamiento al comercio exterior que debiliten pues la fluidez entre el comercio entre ambas partes, tanto desde el Perú hacia México como desde Perú, desde México hacia Perú, ¿no? Sin embargo, también tenemos que poner en contexto lo que representa México para nosotros en materia de comercio exterior, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos una relación comercial que data desde mucho tiempo atrás y que se intensificó a partir del acuerdo comercial, el TLC, con México desde el 2012, Sí. realmente la participación que tiene México en nuestras exportaciones es muy baja, es de apenas el 1%, y si lo vemos del lado de las importaciones es de apenas del 3%. Con esto no quiero minimizar ni digamos, decir que no tiene relevancia en nuestro comercio Sí. exterior, Porque es pero el dato. obviamente es un dato, exacto, son datos, son cifras que de alguna manera nos debería llamar a no estar tan alertas o no en tanto riesgo en nuestro comercio, ¿no? Porque digamos no estamos hablando de nuestros principales socios comerciales como sí lo son China, Estados Unidos, India, Países Bajos, los países asiáticos y demás, ¿no? Ahora, Rafael, yo recuerdo que en APEC lo que se hizo es que la memoria no me falla, con China fue como una actualización de este tratado comercial, de este vínculo comercial que había. En caso ocurra eso con México, ¿esta situación de la suspensión de relaciones diplomáticas podría afectar o tampoco son como dos canales por separado? Definitivamente, si hablamos de acuerdos comerciales, de nuestra política exterior de integración con el mundo, naturalmente tenemos muchos acuerdos. Tenemos 22 acuerdos que nos unen con 58 países del mundo. El que mencionas, efectivamente, el TLC con China. El año pasado surgió una optimización del TLC que incluía nuevos acuerdos, nuevas disposiciones, sobre todo en materia de intercambio de información aduanera. Eso no tendría por qué, digamos, una ruptura de una relación diplomática con el país vecino, en este caso con México, no tendría por qué tener repercusiones en nuestro comercio global, menos aún en nuestro principal socio comercial. Viendo quizás de alguna manera riesgos asociados a ello en materia de facilitación de comercio, como te digo, habría que plantearse escenarios, por ejemplo, en los cuales pues se vayan a establecer normativas, disposiciones en los cuales se puedan revisar mercancías o buscar entrampamientos del lado aduanero. Esto que se conoce como barreras no arancelarias, barreras burocráticas para efecto del intercambio, pero claro, tendrían que ser disposiciones ya internas de los Claro, países, ¿no? claro. Entonces, para eso, si es que las empresas que están de alguna manera vinculadas con el comercio exterior entre ambos países quisieran anticiparse, veríamos pues en las próximas semanas, en los próximos meses, seguramente anticipación de compras, ¿no? Las zonas de compra ya están establecidas naturalmente en 6 meses, un año, pero veríamos que quizás seguramente para anticiparse a un escenario que es riesgoso, de incertidumbre y no sabemos cómo van a responder los países, Ajá. podrían acelerarse esas ventas. Ahora, Rafael, mencionaste al inicio pues
que el peso, ¿no?, de la relación comercial Perú-México no es tanta. Eso sí, por supuesto, desmerecer esta relación que sí existe entre ambos países. Pero, ¿qué le exportamos a México? México, ¿qué importa del Perú? ¿Cuál es, de repente, cómo se compone esta canasta exportadora de ida y vuelta? Un poco también para tener el escenario más claro. Sí, claro. Mira, en el caso de nosotros como país, nosotros realizamos envíos a México básicamente de los relacionados al sector agroindustrial. Uvas, cacao, un poco de mandarinas. Y en el caso de nosotros adquirir productos de ellos, estamos hablando de algunos vehículos, artículos para el aseo personal, champús, artículos alimenticios. En realidad, son contados con los dedos de las manos en realidad los productos que tenemos intercambio con ellos. Y un dato no menor que se me estaba pasando era ver también cuánto representa para México el intercambio con Perú. Recordemos y siempre tengamos en cuenta que un país como México tiene a su principal mercado de destino y de compras al lado, que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, pero nosotros representamos, así como para nosotros representa el 1%, nosotros para México representamos apenas el 0,2% de nuestro comercio, de su comercio exterior. Entonces es bastante, en este caso sí ya podríamos hablar de, o caracterizar, categorizar como ínfimo en realidad el comercio que tienen ellos con nosotros. No obstante, pues como bien mencionábamos, pues no debemos desmerecerlo, ¿no? Y ¿Cuál? seguramente también tener en cuenta que existen inversiones mexicanas en nuestro país, Claro. algunas asociadas al tema del desarrollo de alimentos, asociadas incluso al tema de minería, telecomunicaciones y demás, y que seguramente si mañana más tarde se dan estos escenarios de entrampamientos de intercambio de comercio, entrampamiento de inversiones, algunas disposiciones que puedan ralentizar el comercio y las inversiones entre ambos países, naturalmente las empresas, los grupos económicos harán los llamados pertinentes a los estados para efectos oye, no me bloquees, una plaza atractiva para nosotros como es el Perú o como es México, ¿no? Porque finalmente recordemos que en el comercio exterior, en las inversiones, los jugadores principales son los empresarios, son las empresas, los grupos económicos, los estados, los gobiernos son los que tienen que facilitar de alguna manera ese intercambio. Totalmente. ¿Cuántas empresas peruanas están o exportan a México? ¿Qué productos A componen México. este 1% que mencionas? Sí, mira, el registro de empresas que realizan envíos a México es de alrededor de los 820, 830 empresas, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que esas mismas empresas seguramente exportan a otros países, ¿no? Pero las empresas que exportan a México son alrededor de 820, 830. En el caso de las importaciones, estamos hablando de que son más de 2.500 empresas que realizan importaciones desde México, de un universo de 35.000 empresas, ¿no? Tengamos en cuenta que en el lado empresarial seguramente es mucho más, el volumen de empresas es mucho más de importadoras que de exportadoras. Saliendo un poco del tema, Rafael, sabemos que el presidente de la República, ayer hubo una conferencia, estuvo la ministra de Economía. Hay varios temas en agenda que ha planteado el sector privado, ¿no? El tema de la lucha contra la inseguridad, con respecto también a las zonas económicas especiales, pero hay algo que se suele repetir, que es la situación de los feriados, ¿no? Los feriados que, bueno, si es que sumamos los países de América Latina o los comparamos con otros, Perú tiene una cantidad de feriados muy por encima de los vecinos. ¿Esto se ha tocado con el presidente? ¿Cuál es la postura en este caso de Comex? Mira, desde Comex Perú hace algunos meses pusimos de manifiesto nuestra posición al respecto de los feriados. Hoy en Ajá. día tenemos 16 feriados. 16 feriados que si a eso le sumamos los 30 días por ley que recibe un trabajador pues para efectos de sus vacaciones y por ahí unos que otros días adicionales, estamos hablando de que tenemos más de 46 días inactivos que definitivamente alteran y afectan la productividad de la economía en realidad, ¿no? Y más aún, si nos ponemos en contexto de cuál era el real objetivo de contar con feriados o días conmemorativos, ¿no? Era el hecho de poder darle la posibilidad a las personas de poder viajar, de poder consumir, de reactivar la economía y demás. Pero lamentablemente estos feriados o algunos de estos feriados no están cayendo en fines de semana, en viernes, en lunes, no están haciendo que efectivamente pues le dé las oportunidades y las opciones a las personas de poder consumir, viajar, reactivar la economía por el lado del turismo, en realidad por el lado de los restaurantes y hospedajes, y están cayendo día de semana.
Entonces, es muy complicado pues tener un feriado entre semana por el cual el empleador tenga que poder contratar y pagar un salario adicional, ¿no? Y en realidad pues a un trabajador que lamentablemente pues tiene que estar acudiendo a su centro de trabajo. Y vimos que desde una data del Banco Central de Reserva, que ellos hicieron Sí. unas estimaciones hace unos cuantos años, si bien es cierto, existía un beneficio económico para el rubro o las actividades de restaurantes y hospedaje, no era así para otro tipo de actividades. Es decir, pongamos en contexto, pensando en lo que es el bien común, el bien para la sociedad, el bien para la economía, establecer más feriados, si bien es cierto, podría dar la posibilidad de reactivar o generar mayores ingresos al turismo y al hospedaje, restaurantes y demás. No era así para efectos de la minería, construcción, servicios en general, manufactura. Entonces estábamos hablando de un perjuicio en realidad para la economía, cuando en realidad pues lo que se quería era pues reactivar la economía en su conjunto. Entonces, plantear quizás la eliminación de feriados o buscar de alguna manera retroceder a los últimos feriados puede ser un poco difícil políticamente, pues tedioso desde el lado del Congreso, porque recordemos que desde el Congreso es que salen los feriados, pero de alguna manera deberíamos establecer candados, no más feriados. O sea, planteemos días conmemorativos, ¿no? Recordemos no sé, héroes, recordemos productos, días de gastronomía. Y es que parece gracioso, pero inclusive se habló en algún momento de establecer el feriado por la elección del Papa, que todos estuvimos felices. En realidad, el regocijo que generó ello para muchas de las personas que son católicas y no católicas, pues fue bastante enorme. Pero no por eso íbamos a establecer un feriado o una ruta papal o qué sé yo, pues para destinar recursos para ello. Entonces, ojalá desde el Congreso, desde la presidencia, pues se tome a cuenta bien, pues dejar los feriados ahí, porque tenemos 16, somos pensando en la región, somos los segundos, terceros que tenemos más feriados. Argentina tiene como 22, le sigue Chile, Colombia con alrededor de 20, 19 y nosotros Ok. tenemos 16. Entonces, es complicado. Numéricamente, fríamente, pues es perjuicioso para la economía. Ya para ir cerrando, Rafael, ¿cómo va el año? Y nos falta pues casi, bueno, noviembre se va volando. ¿Cómo está cerrando el comercio exterior ese 2025? Hemos, o sea, superado cifras 2024. ¿Cómo apunta el 2026 con esta situación de los aranceles, Donald Trump, pero además las elecciones para nosotros? El comercio exterior, el comercio peruano, en el caso de las exportaciones, estamos volando. Afortunadamente, los precios internacionales nos están jugando muy a favor. Vamos a superar seguramente el umbral de los 80.000 millones de dólares. Pero tengamos en cuenta y veamos las cifras, que si bien es cierto, vamos a crecer en valor a dos dígitos, es más de 15, 17%. En el caso del volumen, por más que no deberíamos de mezclar, como quien dice, papas con camote, porque estaríamos mezclando minería con agro y demás, el volumen total de nuestras exportaciones está cayendo. Y si uno hace el zoom o hace, digamos, el foco, coloca el foco en lo que es minería, si bien es cierto, los valores de exportación están aumentando en dos dígitos, están cayendo en volumen. Pero claro, nos estamos viendo beneficiados por el efecto de los Por el precios. precio. Ok. Sí, exacto. Y por el caso, por el lado de la coyuntura que existe con Estados Unidos, esta guerra comercial, el establecimiento de aranceles y demás, como lo dijimos desde el inicio de año, durante este año seguramente se iban a acelerar las compras y las ventas, lo que es lo que ha pasado para efectos de anticiparse a los nuevos aranceles. El real impacto que se vería si es que los precios internacionales se reajustan hacia el próximo año sería en el 2026. Recordemos que en el 2018, en la época, en el periodo de Trump 1, nuestras afectaciones a nuestras exportaciones fue directa. Hubo menor dinamismo de la economía global, China empezó a demandar menos manufacturas, Estados Unidos también demandó menos productos, nuestras exportaciones en aquel 2019, al año siguiente del establecimiento de esa primera guerra comercial, cayeron en 3%. Es decir, Claro. no nos sorprendamos de que exista alguna afectación hasta el próximo año, que seguramente también ya les vienen diciendo muchas agencias internacionales, ¿no? Pero todo esto podría ser encubierto por los precios internacionales que podrían seguir al alza. Entonces, se habla mucho del precio del oro, el precio del cobre, que superaría ¿Y los se 4.000, mantendría el los próximo 5.000. año, Rafael? ¿Cuál es la estimación de COMEX?
Nosotros no hacemos estimaciones al respecto de los precios, pero sí seguimos las tendencias y el ¿Y qué próximo año dice la estaríamos tendencia? hablando que estarían, sí, estarían superándose lo de este año. Pero claro, todo puede pasar en los mercados internacionales, algo más puede suceder, no estamos latentes a un conflicto geopolítico adicional en el exterior. Crucemos dedos. De momento no se habla de un fenómeno de niño, ¿no? Pero claro, como bien mencionabas en tu pregunta, ¿y el periodo electoral qué? O sea, hoy en día tenemos 37 candidatos, se van a reducir a dos. ¿Quiénes van a ser esos dos? Si bien es cierto, en muchos foros empresariales ya se viene discutiendo o mencionando que el riesgo político, la inestabilidad política está interiorizada en las órdenes de compra, de envíos, ¿no? Sí. Pero siempre vas a tener ese riesgo, ¿no? Sobre todo para saber o a sabiendas de cuáles van a ser esas dos alternativas que te acompañen para efectos de elegir a tu próximo presidente y más aún quiénes van a acompañarlos del Congreso. Sabemos pues no que hoy en día o de hace varios años no existe ese equilibrio de poderes y que lamentablemente el Congreso es el que de alguna manera parece que tiene la sartén por el mango. Entonces, Mm. si no se dan alianzas, entonces ¿de qué sirve pensar en el presidente? Y son temas ahí que podemos discutir otros días en materia política. Muy bien. Rafael, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Rafael Sagni, gerente de estudios económicos de Comex Perú, estuvo con nosotros.